Y queridos amigos cibernautas, ya estamos en la sección de Primero la Palabra y le damos la más cordial de las bienvenidas al profesor Antonio Álvarez Mesa. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Como mucha gente a la expectativa empieza un periodo vacacional y eso pues llena de esperanza a mucha gente. Algunos lo pueden tomar para la reflexión, para la meditación, para la introspección religiosa, para la revisión de la vida. Otros simplemente como un descanso y también está muy bien. O una sana diversión. Recuerdo una vez más la etimología de la palabra diversión. Diversión es hacer algo diverso, es decir, distinto, diferente a lo de todos los días, a lo rutinario, a lo monótono. Y la vacación, pues también es una oportunidad para la recreación. ¿Qué es esto? La recreación es volver a crear aquello que hemos ido perdiendo, por ejemplo, entusiasmo, por ejemplo, alegría, por ejemplo, esperanza, por ejemplo, una actitud positiva. Hay que volver a crear eso. Si las cosas, un coche, por ejemplo, una computadora, un teléfono, requieren mantenimiento, con más razón las personas. Eh, Mi amigo, ayer alguien en una plática que di, me preguntaba qué entendía yo por libertad. Y yo que he brevado, pues ya a mis 64 años, en muchos libros y en infinidad de buenos autores, pues de inmediato vino a mi mente varios pensadores, vinieron a mi mente varios pensadores. Eh, Uno de ellos, Baruch Spinoza, si se escribe, que equivale a Benedicto Spinoza, un filósofo de Países Bajos, pero judío sefardí, es decir, de los propios de la península ibérica, que se estableció en territorio holandés y que era un pensador muy agudo, con mucha independencia de criterio, y su misma sinagoga lo repudió. Se convirtió en un apestado para sus eh, connacionales y se ganó la vida puliendo cristales, pero nunca renegó. Y es considerado uno de los grandes filósofos de la historia, Baruch Spinoza. A Albert Einstein, siempre que le preguntaban si creía en Dios, él respondía invariablemente: creo en el Dios en que creyó Baruch Spinoza. Que Baruch Spinoza decía que no era posible distinguir entre creación y creador. El creador y su creación, a final de cuentas, son una y la misma cosa. Esto se llama panteísmo. Entonces, cuando Einstein dice que cree en el Dios de Baruch Spinoza, Einstein dice: creo en el cosmos, creo en las leyes que lo rigen, en los condicionamientos que hacen que ocurran los fenómenos en el universo. Es una visión un tanto determinista. Los filósofos racionalistas invariablemente incurren en el determinismo. ¿Qué es esto de determinismo? Creer que la voluntad juega un papel mínimo. Lo que importa son las causas, los condicionamientos, los factores, el entorno, las leyes que regulan la naturaleza nos regulan a nosotros también. Y en ese sentido, a final de cuentas, pues somos como una especie de juguetes del destino. Ajá. Bueno, a Baruch Spinoza le preguntaban que qué es la libertad y Baruch Spinoza decía: es la realidad comprendida. Hubo otro racionalista que dominó el pensamiento europeo, apellidado Hegel, Jorge Guillermo Federico Hegel, sería la traducción de sus nombres de pila alemanes. Hegel, muy importante, pero el Hegel que hemos conocido nos ha llegado sobre todo por mediación marxista, porque la dialéctica como método pues es tomado de Hegel, y es el método que utilizan los materialistas dialécticos e históricos, dominados por Karl Marx, cuyo verdadero nombre era Karl Mordecai. Y Hegel, que también era racionalista y que también, la verdad, era panteísta, ya vimos que es eso de panteísmo, decía que la libertad era el conocimiento de la realidad. Si se fija,
Es la misma gata pero revolcada. Realidad comprendida, conocimiento de la realidad. En la fenomenología del espíritu, que es el libro más importante de Hegel, nos habla de cómo Dios va cobrando conciencia gradual de sí mismo. Y Dios y el universo son la misma cosa. El ser humano y sus organizaciones contemporáneas, por ejemplo el Estado prusiano, forman parte de un ser cada vez más consciente de sí. La conciencia que se concibe a sí misma, concibe a nivel conceptual, a eso se refiere Hegel. Ya que mencioné a Marx y que sigue siendo tan importante en Europa, en América, en gran parte del mundo, Marx definía la libertad como la conciencia de la necesidad. ¿Y qué es eso de necesidad? Pues aquello que ocurre y ha de ocurrir en función de los dinamismos propios de la materia, una materia que sigue, acata leyes dialécticas. La necesidad es aquello que ha de ocurrir, que tiene que ocurrir, pero no a la manera fatalista del pensamiento oriental, no, sino a la manera de saber que hay factores, que hay causas, que hay condicionamientos que determinan la vida del ser humano en sociedad y las condiciones de existencia de los seres humanos. Bueno, esos tres pensadores son muy importantes y aunque no se coincida en otra cosa con sus tesis, es un hecho, mi amigo, que la libertad siempre tiene como un elemento sine qua non, un elemento imprescindible, el conocimiento. No se puede ser libre con carencia de conocimiento. O algo más noble todavía, sin conciencia. La libertad exige, demanda, requiere como un factor imprescindible la conciencia. La conciencia por sí sola no basta, pero es importantísima. La conciencia es un darse cuenta, es un percatarse, es un descubrir, es un quitar velo. Por cierto, los griegos le llamaban libertad aletheia, a quitar el velo, a develar o desvelar, que es la misma etimología, quitar el velo a algo. Un velo que nos impide entrar en contacto con la realidad inmediata, la realidad oculta, la realidad tiene que ser descubierta. Pero conciencia de qué? Conciencia de nosotros mismos y conciencia de lo importante, conciencia de las prioridades, conciencia de los valores. Voy a dar una definición de libertad que a muchos gusta y a mí también. La libertad es una autorregulación axiológica, es decir, una determinación de la propia conducta y por ende de la existencia personal en función de valores. Esa es la libertad. La libertad no consiste en querer lo que hago, en hacer lo que quiero, consiste en querer lo que hago. Claro, sí. Y en eso coincide plenamente Goethe, el autor de Fausto, el gran poeta, literato, filósofo, sabio, germano del siglo XIX, el de las cuitas del joven Werther, el autor de Fausto, de tantas obras extraordinarias. Goethe insistía en esto del conocimiento, y él decía, no es hacer lo que gustamos, sino gustar de lo que hacemos, lo que convierte la vida en una bendición. Y él no lo decía para la libertad, lo decía para la felicidad. Sí, claro. La libertad no es hacer lo que quiero, sino querer lo que hago. Esa es la felicidad, pero también esa es la libertad. Víctor Frankl, un gran
psicoterapeuta que creó una corriente llamada logoterapia y análisis existencial. Ya hemos hablado aquí de él, que estuvo en campos de concentración, que salvó la vida a pesar de las más difíciles circunstancias y que tras perder a su esposa, a sus padres, a su hermano, pues obviamente tuvo una época de depresión, una depresión reactiva, pero se sobrepuso y salió avante el amor a la vida, y él empieza a ayudar como psiquiatra con mejores elementos que antes a una gran cantidad de personas que enfrentan distintas desgracias. El libro más famoso de Víctor Frank se llama la búsqueda del sentido, la búsqueda del ser humano por el sentido. Es un libro muy, muy famoso. Y Frank decía, la crisis de nuestro tiempo es una crisis de conciencia. La crisis de nuestro tiempo no se debe a represiones sexuales, tampoco, aunque importan, a problemas económicos o a pugnas políticas o a distintos enfoques culturales. No, la crisis, la raíz principal de la crisis de nuestra época es la ausencia de sentido, el no descubrir el significado de la existencia. Él, usando una palabra de origen griego, dice es una crisis noógena, es no darse cuenta de que la vida puede tener un sentido y nosotros podemos enriquecer el sentido de la existencia. Él, siendo un psiquiatra eminente, reconocido ya en todo el mundo, autor de docenas de libros, un personaje distinguidísimo en el orbe, visita Estados Unidos y ve en los 60 y en los 70, pues que como una reacción al tren de vida consumista y a la Segunda Guerra Mundial y a las mentiras gubernamentales y a la hipocresía religiosa, empieza a ver no solo búsqueda de libertad, sino ejercicio de libertinaje. Ajá. Y Víctor Frank llega por la costa atlántica, por la parte norte de Estados Unidos, Nueva York, pues ve la Estatua de la Libertad, Sí. que es un regalo de Francia a los norteamericanos. Y tras recorrer varios estados de la Unión Americana, dice, en la costa Pacífico sería bueno que hubiera otra estatua, y es la Estatua de la Responsabilidad. Entonces, porque la libertad es hacer lo que consideramos valioso, prioritario, importante. Esa es la libertad. No es ceder a impulsos, no es actuar en función de antojos, no es dar rienda suelta a instintos. La libertad es tomar conciencia, parar mientes, reflexionar, discernir y en función de esto hacer lo que se estima correcto. Entonces, qué bueno que en Estados Unidos y en el mundo, a partir de los 60 y en la década de los 70 y hasta la actualidad, pues se siga luchando por la libertad. Sí. Pero dice Víctor Frank, no hay que olvidarnos que necesitamos también, como un factor indispensable, la responsabilidad. Y la responsabilidad es vivir precisamente en función de valores. En el capítulo 58 de la segunda parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Francisco de Cervantes y Saavedra pone en boca del Quijote, de Alonso Quijano, una frase que es admonitoria, que es una lección de vida para su compañero, su escudero, que llegaría a ser gobernador, aunque fue un engaño, de la ínsula Barataria. Por la libertad, así como por la honra, Sancho,
se puede y se debe aventurar la vida. Dice el Quijote, personaje de Miguel de Cervantes, que la libertad merece nuestro compromiso, nuestra entrega, nuestra oblación, nuestro testimonio, y una vida sin libertad no es vida. Entonces hay que luchar por la libertad y hay que luchar a diario. Sí, por supuesto, y muy interesante además el mencionar este equilibrio de balance en cuanto a la libertad y la responsabilidad, porque bueno, muchísimas veces, como ya nos lo explico, la libertad puede ser una palabra que se malinterprete de alguna manera, incluso ahí para lo que en realidad no es la libertad, y siempre pues muy agradecidos porque nos hace estos comentarios y estas enseñanzas que nos deja para nosotros pues poder tener ese panorama y esa visión más extensa de lo que significa incluso una palabra, pues bueno, extendida en muchísima tela que cortar de un grandioso tema del cual nos acaba de dar cátedra, profesor. Muy amable. Y le agradecemos muchísimo en verdad en este día y bueno, lo esperamos el próximo viernes con una colaboración más. Por supuesto, con todo gusto, aquí estaremos. Gracias, profesor.